Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. En esta sesión vamos a continuar con el estudio del capítulo 3, que es el estudio de los desplazamientos y las deformaciones que ocurren en un punto que se encuentra en el interior de un sólido. En esta sesión vamos a tratar la sección 3.4 del libro que estamos estudiando en la materia, a la cual vamos a denominar deformaciones en otras direcciones. En esta sesión vamos a estudiar cómo se comportan las deformaciones cuando cambiamos de sistema de referencia. Recordemos que todas las deformaciones desde la sección 3.1 hasta la 3.3 se han desarrollado siempre en el sistema cartesiano XY o XYZ. En esta ocasión vamos a ver qué ocurre cuando cambiamos nuestro sistema y empezamos a trabajar con otros sistemas, los cuales nos son más útiles en ciertos casos. Entonces, para iniciar el estudio de nuestras deformaciones en otras dimensiones, vamos a estudiar un punto de un sólido que está en dos dimensiones, en las dimensiones X y Y. Ese punto tiene una forma rectangular y el cual está construido por los lados formados por estos puntos A, B, C y D. Entonces, queremos estudiar qué es lo que pasa en ese rectángulo si nosotros cambiamos nuestro sistema de coordenadas y si le aplicamos una fuerza a nuestro sólido que va a provocar unos esfuerzos. Entonces, cuando nosotros le aplicamos la fuerza y se crean los esfuerzos, entonces nuestro sólido se va a deformar y va a adoptar esta forma como de rombo. Entonces vamos a considerar ahora dos ejes diferentes que van a ser diferentes a X y a Y. Entonces, para explicar la teoría en general, vamos a escoger dos ejes arbitrarios, pero que tienen que ser ortogonales entre sí, para que sean un sistema coordenado. Entonces, vamos a escoger a X' y a Y'. Este X' va a ser colineal al segmento formado por A y C. Y este Y' va a estar formado por el segmento, va a estar colineal, con el segmento BE. Entonces, al estar colineales, nos sirven para poder estudiar las deformaciones longitudinales. Recordemos que las deformaciones longitudinales se dan a lo largo de los ejes. Entonces, si nosotros deformamos nuestro sólido, entonces nuestra longitud AC va a adoptar la nueva longitud A'C'. Y si deformamos nuestro BE, eso va a adoptar, este segmento de línea va a adoptar una nueva longitud que va a ser B'E'. Y evidentemente si nosotros le hacemos una deformación angular, pues se van a formar unos ángulos gamma 1 ya prima porque son con respecto a nuestro eje transformado y gamma 2 prima que serán estos dos los cambios de ángulo que se van a formar cuando le provocamos una deformación a nuestro punto. Entonces, para empezar a definir nuestras deformaciones en otros sistemas de coordenadas, tenemos primero que definir cómo van a ser las deformaciones longitudinales y las deformaciones angulares. Entonces, en este caso tenemos que la deformación longitudinal en el sentido de X', entonces en este sentido, entonces vamos a coger nuestra longitud inicial que va a ser AC y nuestra longitud final que va a ser A'C'. Entonces, aplicando la definición de deformación longitudinal, tenemos que esta deformación en el sentido de X' va a ser A'C' menos AC sobre AC. O sea, longitud final menos longitud inicial sobre la longitud inicial. Lo mismo vamos a aplicar para Y'. Como el segmento BE es colineal con nuestro Y', entonces simplemente aplicamos la definición de deformación longitudinal, que en este caso es B'E',
la longitud final, como podemos ver aquí, menos la longitud inicial, que sería BE sobre BE. Ahora, hasta aquí ya tenemos nuestras deformaciones longitudinales. Ahora vamos a sacar nuestras deformaciones angulares. Entonces, en nuestro caso, las deformaciones angulares, como estamos trabajando con respecto a nuestros nuevos ejes X' y Y', serán los cambios de los ángulos, pero ya con respecto a estos nuevos ejes X' y Y'. Entonces, en este caso tenemos que la deformación angular X', Y' se define como eh, gamma 1', que sería el primer ángulo, más gamma 2'. Recordemos que la deformación angular es el cambio de los ángulos, entonces por eso es que se suman esos dos ángulos. Sobre 2, ¿por qué sobre 2? Porque esta es la deformación angular matemática. Ahora, este caso que estamos trabajando aquí en un sólido 2D describe el estado en el que nosotros tenemos el eje Z como si no existiera. Es decir, nosotros estamos suponiendo que no se nos va a deformar en el eje Z o que nuestro eje Z no existe. Al suponer esto, vamos a tener que tanto las deformaciones longitudinales, epsilon Z, como las deformaciones angulares, todas las por gamma, todas las expresadas por gamma, van a ser iguales a 0. Entonces, en el caso en el que en uno de los ejes no existe deformación, en este caso es en el eje Z, hablamos de que tenemos una deformación plana. Ahora, nosotros podemos tener el caso en que no estamos hablando de nuestro sólido en 2D en X y Y, sino en YZ o en XZ. Entonces, como solamente estamos estudiando dos de las tres dimensiones, asumimos que en la otra no ocurren deformaciones y entonces siempre se va a hablar de deformación plana. Siempre tenemos que aclarar en qué espacio estamos trabajando porque se puede prestar a confusiones. Ahora, si nosotros recordamos del capítulo 2, cuando vimos cambio de bases, podemos ver que estos ejes X', Y', que están pequeños acá en la figura de la izquierda, coinciden con nuestra transformación que vimos del cambio de eje cuando vimos cambio de bases en el capítulo 2, cuando estábamos estudiando el estado de esfuerzos ya en otra base. Y estábamos estudiando ese tema de manera general. Entonces vamos a aplicar la misma teoría que vimos de cambio de base en el capítulo 2 para aplicarlo en el cambio de base en este capítulo 3, hablando de las pequeñas deformaciones. Tenemos que tener en cuenta que aquí, como estamos hablando de pequeñas deformaciones, esa teoría es aplicable. Si nosotros estuviéramos trabajando en la teoría de las grandes deformaciones, ya no podríamos aplicar nada de esta teoría, sino que se aplicarían otras. Entonces, como nosotros vimos en el capítulo 2, cuando estamos trabajando con ese cambio de base en dos dimensiones, como nosotros podemos expresar nuestra base transformada en términos de un ángulo θ, entonces podemos expresar la matriz de transformación de esta manera, en donde la primera fila corresponde a los ángulos que forman nuestros ejes transformados con respecto a los ejes originales, la primera columna, la segunda columna, el segundo eje con los otros ejes transformados y la tercera, el eje transformado Z con respecto a los ejes originales. Ahora, si ustedes recordarán, estos son los cosenos directores. Entonces aquí hay cosenos directores únicamente en X y Y porque no estamos considerando el eje Z. En este caso pasa lo mismo porque no estamos considerando el eje Z. Y en el último, como el eje Z' es el mismo que nuestro eje Z, entonces va a ser igual a 1 porque no rota. Como podemos ver en la figura, los únicos que rotan son E1 y E2. Y estos son nuestros ejes transformados o nuestros ejes secundarios también se pueden decir. Y aquí está nuestro ángulo θ en el cual podemos expresar a nuestros dos ejes.
Entonces, como nosotros vimos en la sección 3.2, nosotros nuestros esfuerzos, perdón, nuestras deformaciones, las podemos organizar en forma de una matriz. Y esa matriz va a ser simétrica porque estamos trabajando con un sólido que es homogéneo, isotrópico y uniforme y continuo. Entonces, debemos tener en cuenta que esta matriz va a ser simétrica. Entonces, nuestra matriz de deformaciones va a contener en la diagonal va a contener todas las deformaciones longitudinales y el resto de términos en la matriz van a ser todas las deformaciones angulares. Entonces, en la deformación angular matemática se expresan de la manera en que se expresan en la primera matriz y reemplazando cada uno de los términos de las deformaciones angulares matemáticas por términos gamma medios, entonces ya se tendría em, la deformación angular ingenieril, que es la que a veces se trabaja, y también podríamos trabajar con esta forma de la matriz. En este caso vamos a trabajar con la matriz en notación de deformación matemática para mayor comodidad. Entonces, recordemos que nosotros vimos que una matriz se puede transformar multiplicando tres tensores o tres matrices, como lo vimos en el capítulo 2 en el tema de cambio de base. Entonces, tenemos que nuestra matriz transformada de deformaciones va a ser igual a esta matriz transformada en los nuevos ejes X', Y' y un Z', que en este caso pues ya no nos va a interesar o pues va a valer 0 para nuestro caso porque estamos trabajando en un caso de formación plana. Entonces, reemplazamos por la matriz de transformación transpuesta, después nuestra matriz de deformaciones matemáticas y luego por nuestra matriz de transformación. Esto siguiendo la teoría que vimos en el capítulo 2. Ahora, operando esta matriz esas matrices que vimos de manera similar a la que vimos en la parte de cambio de base, vamos a obtener esta matriz. Esta matriz en la que únicamente vamos a tener términos en X' y en Y' y en epsilon X, perdón, epsilon X', epsilon Y' y epsilon X', Y'. Y como estamos trabajando en un caso de formación plana, todas nuestras deformaciones se nos vuelven cero también porque aquí no surge ninguna tercera dimensión en este cambio de base. Y extrayendo cada uno de los términos, y como sabemos que esta matriz es simétrica, entonces se tiene que, estos son nuestros valores de las deformaciones angulares, que serían epsilon X', Y', y de nuestras dos deformaciones longitudinales con respecto a los ejes X' y Y'. Observemos acá la similitud que existe de esta formulación con la que se vio en el cambio de esfuerzos cuando teníamos unos esfuerzos en una base y los queríamos transformar a otra. Entonces, estas son las deformaciones en los ejes transformados. Ahora, cuando nosotros ya queremos trabajar el caso de las tres dimensiones, se debe resolver esta ecuación matricial. Observemos la similitud que existe entre esta ecuación y las ecuaciones que se tienen o el arreglo matricial que se tiene para el caso de las tres dimensiones. Debemos tener en cuenta que siempre debemos conocer a alfa, beta y a gamma en cada una de los términos de la matriz. Entonces, como tenemos la misma representación de transformación de una base a otra en el caso de las deformaciones, entonces podemos hablar que el cambio de base en las pequeñas deformaciones, recordemos que siempre vamos a estar en el campo de las pequeñas deformaciones, entonces ese cambio se desarrolla de esta manera.
Este es muy útil cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, galgas extensiométricas, que es como la aplicación que nosotros podemos realizar en este punto y del cual ya hablaremos en las sesiones de las clases. Y bien, hasta aquí llega el tema del cambio de base en pequeñas deformaciones. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión.